nuestro muy buen amigo don Juan del Amor, que está nuevamente con nosotros hoy. Recordará perfectamente aquellas películas del oeste en la que los colonos ponían sus carretas en círculo para luchar contra los indios que los rodeaban constantemente, para luchar precisamente contra los colonizadores. Y nosotros, Juan, pienso que evidentemente también estamos constantemente rodeados. En primer lugar, por el aire que respiramos, ese casi 80% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, y yo diría un 100% de publicidad, que es de lo que hoy vamos a hablar. Esa publicidad que en realidad, en mi concepto, es el arte de convencer a la gente que gaste dinero que no tiene en cosas que no necesita. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es la publicidad entonces? Sí, luego yo creo que eso has hecho una definición muy buena. Yo también pienso que es un arte. Pero antes te diré que yo tuve que madurar un poco para enterarme que los indios no eran los malos. Sí, yo estuve mucho tiempo pensando que los malos eran los indios. Bueno, claro. Y fue madurando cuando me di cuenta. Se estaban echando. Sí, pero esto y terminando. Sí, vaya. Bueno, pues había indios buenos también. Bueno, sí, la vida, realmente hablando, creo que estamos hablando en serio, pues hombre, uno va aprendiendo que no todo es blanco y negro, que no todo es bueno y malo, que puede haber términos medios, escala de grises, y para colmo, también uno tiene que pensar, razonar y justificar si realmente el malo es malo y el bueno es bueno. Eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, la publicidad es una técnica que yo diría, como tú, que es un arte, y luego podemos ir hablando del por qué un arte, que es una técnica comercial, que su objetivo principal es informar, pero con una intencionalidad clara, que es luego que vender, porque si no, no existiría la publicidad. Ten en cuenta que la publicidad existe, hace 200 años no había publicidad. ¿Por qué no había publicidad? Pues porque la gente consumía lo que necesitaba, y lo que necesitaba pues estaba cerca o se lo traían, ¿verdad? Pero cuando existe lo que es la revolución, que siempre hemos estudiado, industrial, es decir, hay un exceso de producción, incluso se producen artículos que no se necesitan, pero hay que venderlos. Entonces surge la idea de publicitarse, publicidad que a la misma vez es un arte, como hemos dicho, y es casi una ciencia, porque es complicadísimo. Hay varias disciplinas ahí. Cuando se habla de publicidad, se está hablando de psicología, se está hablando de sociología, se está hablando de antropología, se está hablando de estadística, se está hablando de economía. Entonces, fíjate si hemos dicho 5 disciplinas que confluyen en la publicidad. Y una buena publicidad es cuando cumple su cometido, y es que el consumidor consuma. Y te voy a decir un poco más. Es cuando es capaz de decirle al consumidor que necesita artículos que no necesita, y ya el colmo de los colmos, que yo, vamos, está claro que se deriva ahí, es que le haga creer que su felicidad depende de que compre ese artículo, ¿verdad? Eso ya es la publicidad ya más extraordinaria, Tú, además, bueno, cualquier problema, ahí está la publicidad que te soluciona los problemas, pero rápidamente. Entonces, cuando uno es capaz de pensar, de creerse, y bueno, no solamente creerse, que hay gente que lo vivencia, que lo vive así. Y hay tela, si quieres podemos hablar luego más adelante, pero a nivel de críos, a nivel de adolescentes, a nivel de personas maduras, ancianos, es decir, la publicidad es cierto que tiene una influencia tremenda en los consumidores. Ya no quieren tampoco los publicistas que se hable de consumidores, ahora quiere que se hable de ciudadanos
Es decir, claro, porque es como más aséptico, como, en fin, para llegar a poderte engañar, pues ni siquiera que te veas como consumidor. Y de hecho, sí que es verdad que estamos en ese mundo materialista, holístico, en el sentido de personalista y egoísta por parte de la persona, que influye tremendamente la publicidad, como técnica y como arte. Y si me perdona un momentico, ¿por qué te he dado la razón por lo de arte? Porque yo considero que en muy poco tiempo, bueno, depende, económicamente depende de dónde vaya la publicidad, ¿no? Pero que en poco tiempo, en poco espacio, sea visual, sea auditivo, sea como sea, tienes que llamar esa atención, captar la atención, informar y convencer de que es importante y necesario. Luego se necesita un alto grado de creatividad y de arte para poder llegar al ciudadano. Y por otro lado, yo no sé si confluye, vamos, si estás de acuerdo conmigo, tú te fías de los críos, ¿verdad? Yo también. Claro. De los críos, estoy hablando de los críos. Los críos y los borrachos no mienten. Bueno. Eso habría que verlo. Yo en eso no estoy de acuerdo. De que no mienten. Hay críos mentirosos y borrachos hay chistes, como ese que entra a su casa andando para atrás, ¿no? Y por si la mujer se despierta y dice, no, perdona, es que voy al baño. Bueno, pero bueno, fuera de chistes. La idea es que sí que los críos, los bebés, se hipnotizan, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Antes que viendo una película y antes que viendo un reportaje de cualquier cosa, se hipnotizan cuando tocan los anuncios. Por algo será, porque si son capaces de captar esa atención, algo hay que significa arte, que significa creatividad y que significa saber dar con el gusto y las preferencias de las personas. Hablabas precisamente de la calidad de la publicidad. Para eso están las agencias de publicidad que contratan a los que son más idóneos, los que son más expertos. Y me vino a la memoria mientras lo estaba diciendo, una publicidad de una bebida refrescante, perdón, en una casa que hacen fotocopias. Entra un señor con una botella y pide que se la fotocopien de otra bebida refrescante. Le hacen la fotocopia, la mira, queda perfecta y se va. Entra un segundo señor, exactamente lo mismo. Y entra un señor con esta bebida refrescante de la cual están haciendo publicidad, ponen la botella y todas las fotocopias salen en negro. Y terminan diciendo, fulanita de tal es inimitable. O sea, una propaganda realmente, una publicidad realmente inteligente. Y ya que dije propaganda, hay algo que acerque o aleje, hay matices entre lo que es la publicidad y lo que es la propaganda. Pues la verdad es que suelen ser, o lo solemos usar como términos sinónimos, ¿verdad? Publicidad, propaganda. Sin embargo, si es verdad, como tú dices, hay matices. La publicidad es esa técnica que hemos estado hablando, que a través de anuncios informa sobre una marca, sobre un producto y te convence para que lo compres, para sentirte en la necesidad de comprarlo. Sin embargo, la propaganda yo lo veo como algo más dirigido a la ideología, dirigido a las creencias, dirigido a los sentimientos, a la emocionalidad. Entonces se entiende que la propaganda, pues lo que va buscando es una captación de personas en base a, repito, una creencia, en base a una ideología, ya sea política o sea de otro tipo, en base a pues esas emociones, sentimientos. Luego toca más el corazón, la razón la toca poco. Por eso nosotros, yo tengo la suerte, aparte de conocerte, de conocer a Antonio,
Bueno, el realizador para mí es una persona extraordinaria, pero aparte de eso es que tiene razonamientos inteligentes, el que nos hemos estado hablando antes de sentarnos. Y venía en base a lo que, claro, él decía, ¿cómo es posible que haya personas, y yo creo que estaba hablando de propaganda, que sean capaces de creer cierta propaganda, ya sea de, bueno, en este caso estábamos hablando de algo concreto, pero no es menester materializarlo, pero cómo es posible que se crean cierta propaganda cuando si te pones a razonarlo, cuando si te pones a verlo, si te pones a ver la experiencia de cada día, no es verdad. Es decir, ¿cómo puede ser que sea un partido político, sea alguien de religión, sea alguien de una asociación, esté diciendo, mirar qué día más bueno, qué día más extraordinario, mirar qué día más luminoso, y como lo repite tanto, tú has salido y estaba lloviendo, y has salido, oye, qué oscuro, pero claro, es que ves esta persona cargada de razón, pero bueno, un día como este, ¿cuándo se ha dado? Pero sí, claro, estoy diciendo algo que es lógicamente, algo, pero bueno, en eso lo transformas en ideas que las vas lanzando, que las vas repitiendo, que vas siendo machacón, que las vas diversificando en todos los medios habidos y por haber para que llegue a todas las capas sociales y a todos los... Y para colmo, ahí yo donde veo la clave, no estás razonando, estás tocando la fibra sensible. Es decir, estás tocando la emocionalidad, lo que no se razona. Es decir, ¿por qué me cae bien a mí esta persona? Pues que me cae bien, pero es que además es que lo veo y ya me estoy sonriendo. ¿Por qué? Porque sintonizo, porque yo qué sé, pues porque la química y otros los ves y si puedes te cambias de acera. Pues esto es algo parecido. Hay cierta propaganda que no necesita razonar nada, simplemente lanzarla de forma machacona, y si puede ser y ya tocas la fibra sensible, pues eso ya te has ganado, a los tuyos sobre todo, a los que ya son tus adeptos, pero es que puedes captar a los que no son, y encima a los que son también les das bases para que lo vayan transmitiendo. Luego yo creo que la clave en por qué hay propaganda que llega y que llega a ser creíble, aunque no sea verdad, que se basa en la emocionalidad, no en la razón. Pero lo más triste todavía, según mi criterio, es que llega un momento en que qué más da que sea verdad o que sea mentira. Si es que da igual, porque lo importante, cuando estamos hablando de propaganda y de quién la hace y el por qué la hace, lo importante es lo que se crea la gente, lo que esté en el medio. Eso es lo importante, la verdad o la mentira ya no cuenta. Qué triste, ¿no? Claro. Sí. Ahora salís a la calle y ya entras a ver carteles de todo tipo haciendo publicidad, pasan altavoces, exactamente lo mismo. Entras en internet y aquello es impresionante, la publicidad que hay en los medios de comunicación, prensa oral y escrita, televisiva. ¿Cuál es el mejor medio, en tu concepto, para hacer publicidad y cuáles son los objetivos? Bueno, si quieres podemos hablar de los distintos medios, ¿verdad? Pero antes de llegar, la pregunta que tú has hecho es no tiene una respuesta. ¿Por qué? Me explico. Porque claro, depende de lo que uno quiera vender, depende de a quién quieres tú llegar, pues usarás un medio o usarás otro. Por ejemplo, si yo quiero vender, porque ya estoy situado como empresario a unos niveles importantes de llegada, una bebida pues que quiero que se beba en Japón, y quiero, en Japón lo nombro, pero tristemente la situación, y que se beba en Andalucía, pues claro, tengo que usar un medio masivo como por ejemplo la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión llega a todos lados, ¿verdad? Pero claro, imagínate que yo tengo un restaurante y al lado de la playa, y
quiero que la gente entre, no quiero que conozca a lo mejor no es que no me interese, sino que no me gasto el dinero en que si lo tengo aquí en el Mar Menor, en que me conozcan en Francia, porque la verdad, mi restaurante es pequeño y si empiezan a venir de Francia, bueno, es broma. Pero bueno, a mí me interesa el día a día, ¿verdad? Pues entonces igual me gasto el dinero en una persona que esté en la puerta, pues captando la atención de quien pase, en pleno agosto, en pleno julio, dando información, dando la carta, mire usted que si lleva este papel, pues le vamos a rebajar un 5%, que el menú le va a salir más barato, es decir, depende de lo que uno quiera vender. Entonces, si lo que quieres vender es algo que te interesa, por ejemplo, pues que te voy a decir yo, en la región de Murcia, pues entonces ya me encargaré yo que en base a medios, no ya locales como son los nuestros, que también trascienden, pero bueno, hay medios regionales, hay radios, pero si lo que quiero es más corto en el tiempo y en el espacio y en las personas a las que va dirigido, pues usaré otro tipo de medios. Depende, por ejemplo, si es una cuestión publicitaria, propagandística, como la que estamos ahora prácticamente inmersos, aunque no nos parece que es política, porque estamos ya a punto de elecciones municipales y regionales, pues entonces hay que masivamente todos los medios. No vamos a usar, si yo soy de un partido y me presento, pues no voy a ir a la televisión española. Voy a la televisión regional, voy a los medios de comunicación regionales, las cadenas regionales, a los periódicos regionales, a las vallas publicitarias, a medios, por ejemplo, sabes tú que hay también autobuses, es decir, otro tipo de medios, porque los destinatarios se ciñen en Murcia, independientemente de que haya voto del exterior, que ya eso va a otros niveles, ¿no? Que es más directo. Ese voto, esa propaganda es más directa, es otro tipo de propaganda, más de tipo carta, que es distinta, incluso igual el candidato hasta va donde haya votos, ¿no? Pero es otro tipo de propaganda. Entonces depende qué medio es el mejor, porque qué le importa al que está en Premià de Mar si puede votar, por ejemplo, si pudiera votar a la región que salga en una tele o en otra. Lo que le interesa es tener una información inmediata, pues a través de una carta, a través de personal del candidato, a través de algún mensaje que lleven a lo mejor las personas que se presentan y vayan allí, hagan alguna reunión, que es el boca a boca, es decir, depende. Dos preguntas en una. ¿Qué nos comunica entonces la publicidad y si en algo afecta todo nuestro entorno? Yo creo que sí. Lo que comunica, la publicidad en sí mismo está vendiendo un producto, cualquier tipo de producto. Repito, ya podemos hablar indistintamente, yo creo que las personas que nos vean y nos escuchen así lo entienden, publicidad o propaganda, porque de alguna manera todos venden. Entonces, primero hay una información del producto o no, porque hay veces que ni siquiera te dan información de ese producto, sino que de forma paralela algunas características que tiene ese producto y algunas las sacan, pero sin decir el producto concreto. Y luego lo que tienen que provocar, porque si no lo provocan esa propaganda, además eso hay estudios de mercado, si no tiene una influencia esa propaganda en el mercado, se retira rápidamente, o si produce rechazo, o cualquier... Hay veces que se emite publicidad a propósito para producir cierto rechazo, para que esa misma publicidad genere otra vez publicidad, y ya lo sabemos, ¿no?, que se han dado casos, no quiero, ahora nombrar marcas, pero se han mandado marcas en donde luego vienen los que defienden, pues, ¿qué te voy a decir yo?, las focas, o los que defienden la no utilización de pieles, o los que defienden la no utilización o cosificación de la mujer, o los que están, que somos la mayoría, en contra del maltrato, y puede parecer, o los que piensan que ese anuncio, pues de alguna manera viola la intimidad infantil, tal. Bueno, lo hacen a propósito, sale, provocan el choque y lo retiran, pero se te va quedando en la mente, ¿verdad? Es decir, informan y venden algo, independientemente
de que lo que allí estén expresando tenga realmente que ver con el artículo o no, ¿verdad? Y luego, lógicamente, teniendo en cuenta a quién va dirigido. Esa es lo que realmente se dedica, y la misión y el objetivo de la publicidad. Dices tú, ¿trastoca eso los valores de la persona, de las sociedades? Pues yo creo que sí, yo creo que los trastoca. Y hasta el punto, creo yo, sin llegar a creo yo que seamos exagerados, que efectivamente ahora mismo somos estamos centrándonos en nuestro contexto. No estamos en África, estamos en Europa, estamos en España, estamos en Murcia, estamos en Cejín, en Caravaca, en Calasparra, en Moratalla. Es decir, nuestro contexto ha transformado la sociedad. Pues yo creo que sí que ayuda a transformarla. Incluso lo más importante y trascendental que llega a hacer la publicidad es que tú te llegues a creer que tienes poder de decisión, que es tu gusto, que es porque tú quieres, que lo has hecho porque te da la gana. Eso ya es el colmo, ¿verdad? Y sin embargo estás mediatizado. A veces hay criaturas que se mueven de una manera, visten de una manera, beben un cierto tipo de bebidas, tienen un cierto tipo de comportamiento totalmente americano, y podríamos estudiarlo, y sin embargo hablan a lo mejor, y cuando hablan en el vocabulario echan pestes de Europa, de América. Pero bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Si tú cuando sales vas a comer, iba a decir mierda, pero no lo puedo decir, vas a comer porquería en un burger, o vas es decir, pero si además, si no te cuidas siquiera, si cuando vas a ver las películas que vienen de Estados Unidos, de Steven Spielberg, es decir, pero si tú te vistes como, es decir, ¿pero qué estás contando? ¿Qué cuentas? Pues fíjate tú lo importante que es la publicidad, que llegas a creerte que tú estás decidiendo algo que te lo están imponiendo. Después, los valores, efectivamente, hay valores que ahora están como por encima, que ahora son claros, que es el consumismo, el consumir por consumir, que es el puro materialismo, y que es de ahí viene la parte negativa de esta situación de globalización, en el sentido de que somos capaces de consumir por consumir, y se ha llegado a esta situación precisamente por ese materialismo puro y duro, exacerbado de lo que es el capital. Parece que lo uno todo, pero es que todo está unido. Porque forma parte del engranaje capitalista que ahora mismo es el que domina la situación americana, la situación europea. Va a empezar con parte de Asia y seguirá con África. Es así. Entonces, ¿modifica nuestros valores? Los modifica totalmente. Y baste pensar en personas de nuestra edad que se pongan y piensen en cuando tenían 5, 6, 7, 8 años. Baste pensar, yo por circunstancias no soy de una pedanía, de Cejín, de Canara. Por decirte un ejemplo, allí no se producía basura. ¿Para qué iba a ir el basurero? Bueno, primero que no había, el ayuntamiento tenía otros medios, ¿no? Pero bueno, no se producía nada de basura, todo se reutilizaba. No había contenedores amarillos, azules, no, si es que no era menester. Todo se reutilizaba y todo se volvía a usar, y además con buen criterio. Bueno, cuando llega el consumismo, pues yo creo que ahora, como en un pueblecito pequeño puede estar uno sin que te recojan la basura, la cantidad de toneladas de basura que se producen. Dices, tú no tiene nada que ver, tiene todo que ver. Miren en los armarios, ustedes o quien sea, miren en los armarios lo que tenemos, los coches que llevamos. Es decir, y dices tú, ¿yo necesito tener 4 trajes? Yo no los tengo, pero bueno, no soy ejemplo de nada, claro. Pues no, realmente no. Ahora, ¿qué jóvenes de eso, pues jóvenes y críos de 14, de 13, 16 años, hereda los pantalones o el jersey de? Nadie.
Me estoy hablando de una sociedad de consumo y de bienestar, que por mucho crisis que estemos, seguimos estando en una sociedad que está consumiendo y consume cosas que no necesita. Nadie lo hace, todos lo hacíamos y no pasaba nada. Y Juan, hay críos de 10 o 11 años que andan pavoneándose por la calle, hablando con su móvil, claro, ya a esa edad. Pero claro, se puede hablar de un dónde hay mayor cantidad de publicidad y qué tanto por ciento de la gente se deja llevar por la misma. ¿Dónde hay mayor publicidad? Sí. Bueno, pues donde más acúmulo de personas haya, eso está claro. Porque nosotros en nuestros pueblos, que podemos ir desde los 20, desde los 10 a los 20.000 habitantes, en nuestra comarca, ¿no? Pues bueno, hay publicidad, efectivamente. La televisión llega a todos los rincones. La radio es más selectiva con respecto a quién la oye, ¿verdad? Pero está ahí, tenemos la radio. El periódico es más efímero, ¿verdad? También va, incluso hay quien dice que nos fiamos un poco más del periódico, de lo que dice y tal, porque es algo impreso, se queda ahí, y parece que la razón hace que te creas más lo que estás leyendo, más que lo que te dicen, más que lo que se ve. Bueno, entonces, claro, uno sale a la calle y sí que hay algunas vallas publicitarias, es verdad, pero no hay un abuso de bombardeo publicitario, ¿eh? De hecho, bueno, hay la misma asociación de comercio a nivel comarcal y tal, que tiene que hacerse publicidad. ¿Dónde hay más bombardeo publicitario? ¿Dónde? Pues tiene que ver dónde está la gente, sobre todo en las grandes ciudades de todo tipo, ahí es donde más se diversifica, ¿eh? Pero hay que tener pensar que ciertos medios llegan a todos los lados, y es muy fácil. ¿Por qué en países paupérrimos, y con esto estoy diciendo ya con personas prácticamente en la indigencia, unos son del Barça y otros son del Madrid? Es que ellos han venido aquí a ver el Barça, a ver el Madrid. ¿Dónde? Lo han tenido que ver en la televisión. Pero no solamente eso, han tenido un bombardeo de propaganda, de publicidad con respecto al Madrid y con respecto al Barça, porque ya no solamente es ser blanco o negro, aunque sea blaugrana, pero no, eso es ser, me refiero de forma simbólica, ¿no? Bueno, antiguamente buenos y malos, pero bueno, ya es porque es competencia, sino que no es tan difícil encontrarte a una persona, repito, un crío con una camiseta del Madrid, del Barça, ¿verdad? De hecho, yo he visto propaganda, igual que tú, a Messi digo a Messi porque me ha venido a la mente ahora, pero hay otros también jugadores del Madrid, y los ves que cuando tienen algún gesto, que está muy bien que lo tengan, porque tienen el privilegio de poderlos tener, y yo no, de ir a ciertos países, sobre todo de África o de Asia pobre, y ellos quieren compartir algún proyecto, ya sea de sacar agua, de pozos, de microcréditos y tal, se van allí y tienen una audiencia y una aceptación y un revuelo extraordinario. Pues eso es en base a la publicidad, eso es en base a la propaganda. Y es en base a este mundo globalizado, de que ciertos medios llegan a todos, absolutamente a todos los lados. ¿Se puede concluir entonces que es la publicidad un producto ideológico que intenta modificar la actitud del receptor? Totalmente. Pero ellos, los publicistas o quien se dedica a esto, dirán lo contrario. Dirán, bueno, en base a cómo es la población, en base a sus valores, pues nosotros, no es verdad, no es verdad. Yo creo que es más verdad lo que acabas de decir. Es decir, lo que se intenta es transformar las creencias, transformar los valores, transformar incluso inquietudes y sobre todo necesidades.
Y hasta el punto, hay cosas que son poco creíbles cuando uno razona en sana paz. En sana paz me refiero sin necesidad de que le urja nada. Son poco creíbles, pero cuando lo estás viendo, es decir, es verdad, cómo llega cierta propaganda, cierta publicidad a personas que no necesitan en absoluto ciertos productos. ¿Cómo estás haciéndole propaganda y publicidad en ciertos países que lo que necesitan es otro tipo de sustento, otro tipo de necesidad, de primera necesidad? ¿Por qué ahora, pues estamos hablando, bueno, ahora pues se puede unir todo, ¿no? Ahora la situación que todo el mundo, le hablábamos la semana pasada, de Libia y tal. Claro, ahí, ¿por qué hay ese control de unos países, de otros y tal? Bueno, hay que tener en cuenta cuando se llegue a una situación de éxito, y hay que desearlo, y yo me lo creo, y de éxito significa fuera un dictador y que el pueblo vuelva a recuperar lo que es suyo, pero allí alguien tendrá que trabajar eso, alguien tendrá que vender, alguien tendrá que reconstruir, alguien tendrá que crear infraestructuras. ¿Sí o no? Claro. Pues quien esté ahora será. Luego todo tiene su interés. Y hay que propaganda, no existe esa palabra, pero hay que publicitar, hay que hacer propaganda de que eso está bien, y de que eso es humanitario, y de que es que no hay otra solución. Posiblemente sea verdad, pero todo eso la opinión pública tiene que saberlo y entenderlo, y además participarlo. Porque está claro que hubo una guerra que, por mucho que se publicitó, la opinión pública no estaba a favor. Y ahora en esta guerra civil, la opinión pública sí está, digo, opinión pública que está basada en una decisión de las Naciones Unidas y en un consenso. Ya luego se podrá discutir hasta dónde, cómo y de qué manera nos organizamos. Pero tú tienes la opinión pública a favor, te la has tenido que ganar. ¿Cómo? Pues con propaganda y publicitando. Porque tú has sacado unas imágenes, y esas imágenes nos dicen, a ver, este pobre hombre lo está... No, pero lo has sacado, y lo estás transmitiendo a la opinión pública de que hay que actuar. Y lo vemos todos, la mayoría, perdón por todos, pues como muy normal que se ayude al débil, pero porque todo está fundamentado en reglas que todos nos hemos dado, y hay que venderlo así, hay que venderlo, ¿verdad? Juan, hablaste de guerra, algo que yo no quiero ni sentir nombrar, porque las guerras las hacen los ricos, pero los que se mueren son los pobres, ¿no es cierto? Y entonces podríamos llegar a la conclusión también de que en todo tipo de publicidad los cánones éticos no existen. Pues hombre, sí que tienen que existir. Hay una academia de publicidad, hay unas normas que nos damos todos. Los cánones éticos están ahí y en principio se respetan. De hecho, incluso la misma asociación de consumidores, cuando hay algún tipo de propaganda que se ve totalmente fraudulenta, o hay algún tipo de publicidad que realmente no concuerda con lo que se está vendiendo, se puede reclamar, se puede, pero claro, si es cierto es que las estrategias que se usan, pues son lícitas, sí. Ahora, que son moralmente correctas, pues eso ya es más discutible. Es decir, que si yo quiero vender un coche para una franja de edad entre 20 y 35 años, y al coche le pongo una señora estupenda, y te digo que el que lleve ese coche, pues además las mujeres lo van a perseguir, pues claro, como igual que una colonia, o igual que el móvil que has dicho. Si yo vendo ese móvil a ese adolescente diciéndole que eso es lo último, que si es lo último tus amigos te van a tener envidia, que además eso te da cierto rango de clase social, y claro, ¿es verdad? Pues no es verdad, es un móvil.
Es un móvil, y es un móvil que tiene unas características y unas contraprestaciones. Y posiblemente es el último, bueno, ni eso me lo creo. Pero que por llevar ese móvil ya perteneces a una clase. No, que por llevar ese móvil te van a envidiar, pues a lo mejor 4 imbéciles sí, pero no más. Es decir, y que yo una y asocie para que tú cuando me veas el móvil, cuando pase por la televisión o por sea lo de menos, lo de más sean los muchachos, cómo se alegran, cómo te envidian, cómo te dicen, cómo las muchachas dicen, es decir, eso ya, es decir, ¿qué uno yo ahí para que ya captar tu atención? Y no es moral, pues lo entiendo, pero sí que hay unos cánones en donde la publicidad se limita. Hasta no hace mucho, me estoy acordando yo ahora, pues uno de los, yo no sé si era algo implícito que lo tenían los publicistas, era cuando se publicitaba un artículo no meterte con otro, ¿verdad? Y eso ya se ha perdido. Sabes que ahora sí puedes incluso sacar otro y decir, mira, comparando, porque a veces sacan marcas blancas, se tapa la marca del otro para comparar, pero sí que hay, estoy recordando ahora, no se puede, no digo nombres, pero por ejemplo, bebidas refrescantes se comparan, de zumos se comparan y sale el que no tiene tanto por ciento de... Es decir, ahí se van superando ciertos acuerdos que sí que ha habido hasta ahora, pero existe la Academia de Publicidad, existen unas normas y una normativa, y también hay que entender no solamente por el anuncio en sí mismo, sino por proteger también a ciertos sectores de población más vulnerables que otros. Por ejemplo, el infantil, el público, el ciudadano que dicen los publicistas que se diga, no los consumidores infantiles, es un público muy vulnerable. Es decir, muy fácil de convencer. Entonces, claro, eso hay que protegerlo. También hay ciertas publicidades que no se hacen a ciertas horas y otras que ya está prohibido hacerlas. Es decir, luego estará modificando valores, querrán modificar también actitudes e incluso tradiciones. Pues claro, no hace tanto, yo te he hablado de Canara. Pues yo en Canara, de mi edad, es que alguien se acuerda de que lleváramos casco en la bicicleta. ¿Alguien se acuerda de que pidieras una cerveza y no te la dieran? ¿Alguien se acuerda de que con 8 o 10 años fueras al estanco y pidieras un cigarro? Ya no podíamos comprar paquetes, claro. Dame 2 celtas o tal, y te los daban, y bueno, y no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada, me refiero a nivel legal. Luego, ahora, la publicidad está ayudando a una situación social, legal, para que se produzca y que se vaya produciendo el cambio. Claro, luego sí que influye en modificar valores, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. En 15 días la seguimos porque me quedaron una cantidad de preguntas acerca de la publicidad por hacerte. ¿Puede ser? Sí, si quieres, sí. Muy bien. Y a ustedes, a los consumidores, recordarles que por más publicidad que haya, la calidad de los productos realmente se ven cuando los clientes vuelven y los productos no. Hasta la semana que viene.